¿Alguna vez has sentido que te encuentras atrapado en tu propia mente, reviviendo momentos del pasado o preocupándote constantemente por el futuro? Bueno, pues no estás solo. La depresión y la ansiedad es más común de lo que te imaginas. Y justamente las drogas psicodélicas pueden ayudarnos a tratar este tipo de trastornos mentales. ¿Te imaginas que pudieras ser capaz de apagar ese switch en tu cerebro y liberarte de esas emociones o sentimientos negativos y ser más feliz? Bueno, es posible. Y justamente el día de hoy vamos a descubrir qué ocurre en nuestro cerebro cuando consumimos drogas psicodélicas y cómo es que este tipo de sustancias reducen el estrés, la depresión y la ansiedad. Y cómo es que esta modificación en nuestro cerebro nos permite alcanzar ese famoso y aclamado despertar espiritual que todos estamos buscando. Y por supuesto hablaremos de este tema al mismo tiempo que aprendemos español. Porque en este canal aprender un idioma va de la mano con mejorar nuestra relación con la mente y nuestras emociones. Por cierto, si tienes problemas para entender este episodio, puedes encontrar las transcripciones, hojas de vocabulario y otros recursos en The Learning Lounge. Te dejaré el enlace en la descripción. Bien, pues, empecemos. This is a production of Spanish Connection Academy, the Spanish learning video podcast for curious minds and science lovers. Bien, antes de empezar, ¿qué diablos son las drogas psicodélicas? Las drogas psicodélicas son sustancias que alteran la percepción, el pensamiento y el estado de ánimo de una persona. Psicodélico proviene del griego, donde psique significa alma y mente, y délico significa manifestación. Así que, en otras palabras, las drogas psicodélicas son sustancias que de alguna manera inducen o favorecen la manifestación de pensamientos o ideas que se encontraban escondidas en nuestra mente. Es por eso que mucha gente asocia esta experiencia con algo espiritual, místico o algo del más allá. Y este efecto del despertar espiritual o de la conciencia que producen las drogas psicodélicas se debe al aumento de la entropía cerebral. Y aquí tengo una pregunta para ti. Algo muy interesante es que no solo las drogas psicodélicas son capaces de aumentar la entropía cerebral. Hay diversos estudios donde se ha visto que algunas prácticas o actividades son capaces de generar el mismo resultado. Así que, ¿cuál de las siguientes actividades crees que sea capaz de aumentar la entropía cerebral? Número 1, la meditación. Número 2, el yoga. Número 3, la hipnosis. O número 4, todas las anteriores. Piénsalo un momento y déjame tu respuesta en los comentarios. Al final revelaré la respuesta. Bien, antes de explicarte qué pasa en nuestro cerebro cuando consumimos drogas psicodélicas, quiero que entiendas cómo funciona nuestro cerebro sin ellas. Ok, en nuestro cerebro hay una agrupación de regiones cerebrales que se denomina Default Mode Network o la red de modo predeterminado. Esta parte del cerebro se activa cuando no estamos enfocados en el mundo exterior y no estamos realizando tareas específicas. En otras palabras, cuando estamos haciendo cosas en piloto automático. Por ejemplo, esta red se activa cuando hacemos tareas que no requieren enfoque o atención de forma consciente, como cocinar, recoger la casa, caminar o incluso manejar de tu casa a la escuela o trabajo. Obviamente manejar implica enfoque y atención, pero no me dejarás mentir, hay veces que te subes al auto y andas pensando
en el trabajo, tus hijos o problemas personales, y cuando menos te das cuenta, ya llegaste a tu casa, porque de forma inconsciente ya conoces la ruta. Entonces, cuando realices actividades de forma inconsciente o actividades que no requieren enfoque o concentración, esa parte del cerebro se activa. Y la activación de esta parte del cerebro se asocia con procesos como la reflexión, la introspección y los recuerdos. Dicho de otra forma, nos concentramos en nosotros mismos. Y esto pasa porque en ese momento nuestro cerebro se encuentra en modo de reposo o introspección. O lo que es lo mismo, procesos internos que no requieren un estímulo externo. Por eso se llama red de modo predeterminado. Y no me dejarás mentir, pero la mayoría de las veces que pensamos en nosotros mismos, es inevitable no pensar en el pasado o en el futuro. Y hacer esto está bien si lo hacemos de forma saludable. Por ejemplo, pensar en el pasado nos puede ayudar a mejorar la resolución de conflictos, ya que analizamos algo que ocurrió en el pasado, o bien reforzar un aprendizaje que adquirimos en el pasado. Y lo mismo con el futuro. Pensar en el futuro nos ayuda a planificar mejor, anticiparnos a problemas o visualizarnos para obtener motivación. El problema es cuando nos concentramos en estas fases por mucho tiempo y dejamos de enfocarnos en nuestro presente. Y cuando constantemente pensamos en el pasado o el futuro, es inevitable sentirnos tristes, deprimidos o ansiosos. Y neurológicamente hablando, se ha visto que las personas que padecen ansiedad, depresión o trastorno obsesivo-compulsivo tienen esa parte del cerebro muy activa. Y justamente las drogas psicodélicas ayudan a desactivar, desconectar o interrumpir la conectividad entre las regiones cerebrales que conforman la red de modo predeterminado. Y esta desactivación propicia un aumento en la entropía cerebral, que fue lo que comenté al principio de este episodio. Y la entropía cerebral se refiere a la medida de desorden o desconexión neuronal en el cerebro humano. Y en lo que respecta al cerebro, la entropía cerebral está asociada a la activación de un estado de relajación, desenfoque, al desorden funcional, imprevisibilidad y la flexibilidad, lo que puede conducir a una mayor variedad de estados cerebrales dinámicos. Y la entropía no solo existe en nuestro cerebro, existe en todas partes. Hey you, are you enjoying the episode? Would you like to continue learning how to boost the longevity of your mind and improve your Spanish at the same time? If so, you can join the Learning Lounge, where you can access and download the transcripts in English and Spanish, vocabulary sheets, and activities of each episode to improve your comprehension and language skills. Try our academy free for a day at Spanish Connection, academy.com/freepass. Now back to the episode. Para que entiendas bien qué es lo que pasa en nuestro cerebro, te voy a explicar la entropía cerebral con una analogía. Te prometo que con este ejemplo todo te va a quedar más claro. Lo primero que debes de entender es que la entropía es la tendencia natural a la pérdida de orden de un sistema. Por ejemplo, en la segunda ley de la termodinámica se dice que el calor es una medida del desorden. En otras palabras, el calor genera entropía. Y como te comenté, la entropía está presente en todos lados. Y el ejemplo más claro lo podemos ver en la cocina. Bien, aquí viene la analogía. Imagina que estás en la cocina y colocas un paquete de espagueti crudo en una olla con agua fría. Si haces esto, hay una entropía baja porque el espagueti está ordenado. Pero si prendes la estufa, el agua va a comenzar a hervir. El calor va a ocasionar que la entropía aumente y por ende el espagueti se va a desordenar, porque recuerda que el calor genera entropía.
Entonces, conforme el calor vaya aumentando, el espagueti se va a comenzar a desordenar, se va a empezar a disolver en el agua. En otras palabras, el calor ocasiona que el espagueti sea más flexible. Así que de la misma forma que el calor disocia el espagueti en el agua, las drogas psicodélicas ayudan a disociar o separar nuestro sentido del yo, lo cual ayuda a disminuir la autorreflexión, la introspección, los recuerdos y lo más importante, nos ayudan a tener una percepción más abierta y menos centrada en uno mismo. Es decir, las drogas psicodélicas hacen que de alguna forma dejemos de analizar nuestras acciones, comportamientos o decisiones. Y como dejamos de enfocarnos en el pasado o futuro, no queda otra opción que concentrarnos en el presente. Y de acuerdo a estudios científicos, se ha visto que los sentimientos de la disolución del ego o del sentido del yo son esenciales en la experiencia mística o de unión con un ente omnipresente. Y justamente la entropía cerebral es la razón por la cual mucha gente dice que consumir drogas psicodélicas es una experiencia mística, porque sientes que eres parte de algo más grande, sientes que eres parte de Dios, del universo o de la naturaleza. Ya no es Ameyali y el universo, es Ameyali con el universo, tal como pasa en la cocina. Antes de prender la estufa es el espagueti y el agua, porque no hay calor. Si bien el espagueti está en el agua, no se mezcla con ella, pero en cuanto enciendes la estufa, el espagueti se comienza a mezclar con el agua y llega un momento en donde ya es parte de ella. De la misma forma en la que tú te vuelves parte de ese algo más grande que tú visualizas cuando consumes drogas psicodélicas. Por ejemplo, cuando yo consumí LSD, hubo un momento en donde solo existía el momento presente. Estaba en la naturaleza y me quedé 5 horas frente a un árbol de bananas y me sentí tan plena. Y llegó un punto en donde me sentí parte de la naturaleza. Sonará locura, pero sentí que hablaba con los árboles. Escuché que me susurraban, que me contaban historias. En fin, en otro episodio te contaré mi experiencia con el LSD, porque para mí ha sido una de las experiencias espirituales más profundas que he tenido en toda mi vida. Y ojo, algo que quiero dejar claro es que no te estoy incitando a que consumas drogas psicodélicas. El objetivo de este episodio es explicarte qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando consumimos este tipo de sustancias. Porque como te comenté al inicio de este episodio, existen otras formas de aumentar la entropía cerebral y generar el mismo efecto. Lo que me recuerda a la pregunta que te hice al principio. Así que aquí va la pregunta de nuevo. Hay diversos estudios que afirman que algunas prácticas o actividades tienen la capacidad de aumentar la entropía cerebral y modificar la red de modo predeterminado. ¿Cuál de las siguientes actividades crees que sea capaz de aumentar la entropía cerebral? Número 1, la meditación. Número 2, el yoga. Número 3, la hipnosis. O número 4, todas las anteriores. Y la respuesta es la número 4, todas las anteriores. Tanto la meditación, el yoga y la hipnosis son capaces de modificar esa parte del cerebro si se realizan de forma constante. La diferencia está en que consumir drogas psicodélicas te ayuda a alcanzar ese estado de conciencia o despertar espiritual más rápido. La consumes y en menos de 4 horas ya puedes sentir ese efecto. A diferencia del yoga, la meditación o la hipnosis, las cuales son actividades que te pueden llevar meses en dominarlas por completo y llegar a ese estado de conciencia, despertar espiritual
o mindfulness que, para ser honesta, la mayoría de nosotros estamos buscando. Y otra cosa importante que quiero destacar es que cuando consumimos drogas psicodélicas se activan o desactivan ciertas partes del cerebro. El día de hoy hablamos de la red de modo predeterminado, es decir, hablamos de lo que pasa neurológicamente en nuestro cerebro cuando alcanzamos ese despertar espiritual y de conciencia y nos sentimos plenos, felices y completos. Pero las drogas psicodélicas también son capaces de activar una parte de nuestro cerebro que se encarga de la percepción visual y auditiva, lo cual está relacionado con las alucinaciones. Pero de eso hablaremos en otro episodio. Y ahora me encantaría escucharte a ti. ¿Alguna vez has consumido drogas psicodélicas? Y si es así, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y si no lo has hecho, ¿lo harías? Y la pregunta más importante, ¿crees que tus pensamientos te limitan o te liberan? Déjame tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Tienes cerebro en la cabeza, así como tienes pies en tus zapatos. Entiende que puedes dirigirte a ti mismo a cualquier dirección que tú elijas.